Miro para allá. ¿Cuál es la idea con Morgan Goth? Me gusta el gótico en general. El gótico es multigenérico, ¿no? Nace como una expresión en los 80, viene un poco del post-punk, tiene algo de electrónica y después se va ramificando con las décadas en metal, en un montón de géneros que a veces no tienen nada que ver. Mi idea es cómo indagar en muchos de ellos. Yo, por ejemplo, hago Dark Cabaret, que es más tirado al circo, al cabaret, todo lo que tiene que ver con lo teatral. Hago un poco de death rock, haciendo alusión a los orígenes del gótico como tal. Hago mucho de chamber, que es música de cámara, tipo muy inspirada por Tim Burton. Además hice la carrera ya en la Facu, en la UNR, entonces bueno, estoy como muy nutrida de todos esos elementos más bien de lo clásico. Así que nada, y dark pop también, ¿no? Como ir jugando con diferentes sonoridades, diferentes personas en el escenario, la mayoría de las veces sola, me acompaño con guitarra y teclado. Bueno, la propuesta es como muy variada, en el mismo show vas a ver una perfo por ahí, después voy a tocar el teclado, quizás hubo un músico invitado. Es como tratar de ir por muchos géneros y también por muchas formas de expresar esos géneros, a veces más desde lo performático, a veces más desde lo exclusivamente musical. De hecho, si se me permite, no sé si se van a ver, pero yo acá tengo el tatuaje de Cinema Strange, de Delphi Ensemble. Acá tengo una referencia a Emily Otton. Tengo una visuilla de Instagram. Entonces, en ese contexto, no, son las bandas, que en realidad es un pequeño puñado de músicos del gótico que realmente me gustan mucho. No, son bandas que justamente con las que las he ido a ver en vivo, digamos que tengo el póster en la pared, por ejemplo, por mencionar algunas, Cinema Strange, Emily Otton, Caravan of Thieves, que son los tres diferentes, uno es death rock, otro es industrial y el otro es dark cabaret. Pero sí, para la tesis de mi carrera hice un trabajo de investigación sobre todas las expresiones del gótico, de ahí los conocimientos adquiridos en torno a lo que tiene que ver con los inicios del movimiento, la incorporación del industrial, la derivación al metal. Una banda de metal que me gusta mucho, metal sinfónico, por ejemplo, es Épica, también está Nightwish por ahí dando vuelta. Entonces es un poco de lo que a mí realmente me gusta mucho Cinema Strange, lo tengo tatuado acá, pero también de ese proceso de investigación que vino en la facu, por ejemplo, Bauhaus, Christian Death y todo eso vino desde ahí, desde ese trabajo de investigación. Sí, honestamente yo hice mucho teatro musical. Fui bailarina y hice teatro musical durante 9 años, ¿no? Si sumamos ambas cosas. Entonces hay mucho de lo teatral en lo mío, mucha de la expresión corporal de otros géneros, desde el ballet hasta la danza árabe, el español, el jazz. Hay mucho por ahí, de hecho, bueno, el dark cabaret tiene mucho que ver con el jazz, el cabaret, el circo, lo que es más teatral, como dije antes. Después por fuera, no he leído tanto como me hubiera gustado. Cuando era niña leía mucho más, pero gracias a las redes sociales ese hábito se fue licuando un poco. Y sí, mucho consumo de la obra de Tim Burton. Eso sí, muy influenciada, no influenciada, inspirada, más que nada cuando era chica, hoy tengo 30 años, cuando tenía 15, 16, era mucho Tim Burton y me ayudó bastante, pero sí, la influencia extra musical viene principalmente de ahí y de mis años en artes escénicas. El gótico, que sería para mi pregunta súper difícil para contestar en la tesis. El movimiento gótico es un movimiento artístico. A la obra a la que se le atribuye el inicio del movimiento global como tal, y digo global en tanto expresiones artísticas, es The Castle of Otranto, de Walpole, si no me equivoco el apellido, de la época del iluminismo. Ese es el primer libro que sale que trata toda esta temática de lo que son los fantasmas y demás, que en realidad no era más que una forma de hacer política desde lo fantástico. A través de eso empiezan a aparecer Mary Shelley y todas estas
distinciones entre terror y horror. Viene después con el expresionismo en el cine a principios del siglo XX. Entonces, el gótico es un movimiento artístico que lo podés ejercer desde el teatro, lo podés ejercer desde la música, desde el cine, desde la literatura, desde el cómic, desde... No sé si desde el cosplay, pero ponele a hacer cosplay solamente que tenga que ver con eso, se me ocurre también, ¿no? Cualquier manifestación artística que esté empapada de cosas que tengan que ver con lo sobrenatural, lo emocional. Hay mucho de emocional en el gótico. Una distinción que se hacía en la época del punk en relación al gótico y al post-punk era que eran mucho más sentidas las letras. Y mucha gente va a decir que el gótico es un estilo de vida también, ¿no? Como que te despertás siendo gótico y te vas a dormir siendo gótico. No sé, hace 18 años que soy gótica y aún así me he visto de rosa. Yo sí creo que tiene que ver con una cuestión también de lo que uno lleva adentro, porque el arte al fin y al cabo no es más que lo que uno siente y lo que uno produce desde el interior. Así que estarían esos dos parámetros. La umbrella term, que englobaría todos los géneros y todas las manifestaciones artísticas, y esto de sentirse comprometido con determinadas prácticas de la estética, digamos. Es una estética. Toco en muchos lugares diferentes, ¿no? Es como que donde encuentro un espacio, donde se me también ofrece un espacio, lo aprecio mucho y lo hago. Estos lugares me remiten mucho, obviamente, a lo que era el Bot Cave, al que no fui porque no había nacido, ¿no? Pero hay fotos de lo que se dice antros, los espacios under, donde tocaban los mismísimos Cinema Strange. Cinema Strange tocaba en espacios como Puerto de Ideas, por ejemplo. Entonces es como homenajear un poco el movimiento under del gótico. Nada, me parece que más allá de que mucha música que yo hago, como la música de cámara, podría ser puesta quizás en un teatro, digo quizás, de la misma manera la puedo cantar donde sea, es como que se presta, porque el gótico lo que hace es eso, es agarrar y como que es como un virus, ¿no? Que va e infecta los diferentes lugares que toca. Y tocar acá, principalmente yo lo veo como un homenaje a todos esos músicos que precedieron a lo que yo estoy haciendo.